Pensamiento del día, jueves 14 de agosto. No dudar de amar. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. Primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 14. Esta palabra nos enseña que el amor al prójimo es el camino real que nos lleva a Dios. Y ya que todos somos hijos suyos, a Él nada le importa más que el amor por los hermanos. No podemos darle alegría mayor que la que le damos cuando amamos a nuestros hermanos. El amor fraterno nos brinda la unión con Dios. Es una fuente inagotable de luz interior. Es fuente de vida, de fecundidad espiritual, de continua renovación. En una palabra, pasamos de la muerte a la vida. Por el contrario, cuando falta la caridad, todo se marchita y muere. Sí es verdad que debemos amar a todos los hombres. Es igualmente cierto que nuestro amor debe comenzar por los que habitualmente viven con nosotros, para extenderse luego a toda la humanidad. Tenemos que pensar antes que nada en nuestros familiares, nuestros colegas de trabajo, los miembros de la parroquia, de la asociación o de la comunidad a la que pertenecemos. El amor a los hermanos no sería auténtico y bien ordenado si no partiera de allí. Donde nos encontremos, estamos llamados a construir la familia de los hijos de Dios. Esta palabra nos abre perspectivas inmensas, nos impulsa en la divina aventura del amor cristiano, con sus imprevisibles caminos. Es hora de decidirnos. Todos tenemos hermanos a los que amar en el nombre de Jesús. Seamos fieles a ese amor. La fe revivirá, las dudas desaparecerán, la vida será plena. Jueves 14 de agosto. No dudar de amar. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la Palabra de Vida de mayo de 1985. Hola, si te ha gustado este video, danos un like, un dedito hacia arriba y suscríbete al canal. Es libre y gratuito, sin ningún compromiso. Palabra de Vida, agosto de 2025. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lucas capítulo 12, versículo 34.